Buenas noches a todos. Un verdadero gusto nuevamente poder colaborar al licenciado Néstor en esto que es parte de lo que nos gusta, nos apasiona, ¿no es cierto?, a los abogados, sobre todo este tema en materia penal que es bastante novedoso, digámoslo así, con todo lo que se ha venido desarrollando a partir de la normativa que ha venido saliendo en los últimos tiempos. Es cierto y evidente, ¿no?, que nos encontramos en un momento bastante especial en el cual se está viendo cómo es que va desarrollando y va generándose inclusive hasta nuevos tipos penales, se va hurgando una y otra vez y de manera repetida el procedimiento, buscando siempre la eficacia, buscando la rapidez, la celeridad, que debe ser parte esencial de lo que es y hace al derecho, más que todo en esta área, ¿no?, tan difícil y tan entroncada que es el derecho penal. Evidentemente, he tenido el gusto de poder estar escuchando la participación de los anteriores docentes que lo han hecho muy bien a mi criterio. Han dado un paneo bastante grande de lo que viene a ser todo el procedimiento que nos atinge y que debemos conocer de punta a punta. Se ha hablado de esas fases tan necesarias e imprescindibles que hacen parte de ciencia, ¿no? Hemos hablado de la etapa preliminar, se ha hablado del juicio oral, público y contradictorio. Se ha señalado cuáles son las características que tienen cada una de estas fases y sobre todo en qué momento, ¿no?, se pueden utilizar determinadas herramientas que son de utilidad para el abogado tanto en la parte de la defensa como en la parte de la acusación. Esto evidentemente tiene que darse de una manera pues totalmente técnica a objeto de que nosotros contemos con todos los mecanismos necesarios que por supuesto se encuentran a nuestro alcance a partir del Código Penal y del propio procedimiento, siempre tomando en cuenta que se debe respetar lo que es el debido proceso. Debido proceso que, para hacerlo más simple y siempre tomando en cuenta que se debe respetarlo. Por favor, los micrófonos les rogaría, compañeros. Bueno, ya me han hecho perder la inspiración. Bueno, se debe tomar en cuenta entonces diversos elementos, ¿no?, que se pueden utilizar, entre ellos principalmente, ¿no?, el procedimiento. Les hablaba del debido proceso. ¿Y en qué consiste ese debido proceso que tanto se lo menciona, tanto se lo emplea en una y otra oportunidad? No es más que la conjunción de dos elementos que se deben tomar en cuenta. Primero, el respeto de los derechos y garantías que asisten a cualquier persona y el cumplimiento del procedimiento que se tiene en el área correspondiente. Juntos hacen lo que es el debido proceso, así de simple y sencillo. Bien, la Constitución Política del Estado es una herramienta que también va de la mano con lo que nosotros hacemos y decimos en nuestra actividad cotidiana. El artículo 115, si me permiten le voy a dar lectura, señala: toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, esencialmente. También señala en su parágrafo segundo: el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Esto que cabalmente nosotros pues estamos también viendo y estamos aprendiendo a partir de cada una de las actualizaciones que se van dando, ¿no?, en cada uno de los cursos que ustedes han podido tomar en los diferentes módulos. Esto es necesario, se debe respetar, se debe proteger esa celeridad, esa gratuidad que debe asistir a todo proceso al cual puede acceder cualquier persona, evidentemente. Pero también el artículo 16 es un elemento bastante importante el que nos refiere, ¿no? Y dice: se garantiza la presunción de inocencia. Vaya. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable,
regirá la más favorable al imputado o procesado. Esto ya nos habla de una forma garantista, de ese cuerpo garantista que tiene el procedimiento y el proceso penal en su conjunto, y nos habla de ese principio de favorabilidad que asiste a ambas partes, ¿no es cierto? Tanto a la víctima como al victimario, y que dentro de este modelo que actualmente llevamos o que tenemos, evidentemente es totalmente garantista, lamentablemente no 100% para la víctima, y sí va a favor del imputado o acusado. Pero ustedes dirán, ¿por qué se da esta situación? Esencial y principalmente por el hecho de que esta persona, hablemos del sindicado, del imputado o del condenado en su momento, deben y tienen que ser sometidos por parte del Estado a una rehabilitación, ¿no? A partir de terapias, a partir de trabajos que se les vaya a dar, esa rehabilitación que haga que dejen esas malas actitudes, llamémoslas así, y se reincorporen a una sociedad en la cual puedan ser piezas útiles y fundamentales, evitando siempre a partir de todos estos hechos que estos sean reincidentes nuevamente. Esa es la función y la tarea del Estado. Esa política criminal es la que se debe fomentar actualmente para, por lo menos, les digo así, ver una forma de prevenir toda forma de delito, toda vez de que, si bien es cierto que las normas actuales se han endurecido en cuanto al tipo de sanción que se está imponiendo, esto no ha sido realmente una solución. Hablemos de casos de violencia, hablemos de casos de feminicidio que se han incrementado en los últimos tiempos. Y pese a que las sanciones son bastante draconianas, bastante duras, pero esto no ha frenado evidentemente que éstas se vayan a cometer. El artículo 117 de la Constitución Política también nos habla, ¿no? En su parágrafo primero, ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Y esto dice pues a todo lo que estoy, bueno, en este momento tal vez haciendo como prólogo, una referencia de cómo es que el procedimiento va desde el momento mismo en que esa persona es retenida en una sede policial, posteriormente se va a formalizar la denuncia, pasará a conocimiento del Ministerio Público, secuencialmente se pondrá en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, y a partir de que exista ese control jurisdiccional garantista, se podrá iniciar la tramitación correspondiente del proceso investigativo, pero mal llamado proceso investigativo hasta esa fase, porque si bien es cierto que debemos tomar en cuenta para entrar a lo que vendrían a ser los recursos, debemos tener también una idea meridiana de cómo es el procedimiento, dónde se origina y qué es lo que posteriormente le sigue. Proceso únicamente lo podemos conceptuar, lo podemos llamar o lo podemos reconocer a partir de que se venza la etapa preliminar y a partir de ella se evacúe la correspondiente resolución de imputación formal, la cual, a partir de su legal notificación, va a poner fin a esa fase preliminar y va a dar inicio, con la notificación nuevamente, no se olviden, a esta fase o etapa preparatoria. De ahí es que solamente podemos conceptuar como tal, como proceso, desde este corte, desde el momento en que se notifica la imputación formal, recién podemos estar hablando de proceso como tal. Esto creo que lo he escuchado también mencionar o citar en uno de los módulos o a uno de los expositores. Bien, entonces, amén de ello, habiéndose vencido la etapa preliminar preparatoria, habiéndose superado el juicio oral, público y contradictorio, evidentemente
van a surgir elementos que no van a ser pues favorables siempre y necesariamente a una de las partes, porque ya sea la parte víctima o la parte victimaria, uno de los dos siempre va a apelar y en su defecto tal vez hasta los dos. Entonces, se trata de ser lo más transparente posible, pero, ¿cómo les puedo decir? Como decía Ulpiano, dar a cada cual lo suyo resulta bastante difícil, ¿no? Porque eso es justicia. Sin embargo, no por ese hecho a veces a todos les agrada, ¿no? Bien, entonces, dentro de este preámbulo que les he tenido a bien citar, se tiene que por lo que dispone el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, las resoluciones judiciales en materia penal serán pues recurribles únicamente, y esto hay que dejarlo claro, en los casos que se encuentran expresamente establecidos por el Código Procesal Penal. Es así que esta norma, junto a lo que dispone también el artículo 403 del mismo cuerpo legal, eh, fue o es interpretada restrictivamente por jueces, también por magistrados dentro de nuestro territorio. Entonces, las resoluciones que resuelven pues los incidentes por actividad, no sé, procesal defectuosa, no tienen reconocido, por ejemplo, el recurso de apelación. Esto tómenlo muy en cuenta. A partir de ello, entonces, y de manera tibia, se tiene que a partir de la sentencia, permítame, 493-2010-RAC del 5 de julio, el Tribunal Constitucional ha comenzado pues a equiparar los incidentes a las excepciones. Entonces, bajo este entendido, pues cabe señalar que el trámite que corresponde a las excepciones y a las peticiones o planteamientos de las partes, como en el caso analizado, pueden ser pues debatidas, requieren la producción de una prueba, necesariamente deben tramitarse por la vía incidental, ello sin interrumpir la investigación, y se presentarán pues por escrito de manera fundamentada, pero sobre todo en la etapa preparatoria y por supuesto de manera oral dentro de lo que vendría a ser el juicio oral público y contradictorio, ofreciendo para ello todos los elementos conducentes, ofreciendo prueba, acompañando la documentación pertinente, útil y necesaria, no lo olviden, para que el juez, el tribunal, una vez conociendo esto, corra también en traslado a la parte contraria, ¿no? O a las partes a efecto de que dentro de los 3 días subsiguientes, pues las partes contesten, respondan y a su vez también ellos pueden ofrecer y producir toda la prueba pertinente, útil, necesaria, conforme lo prevé expresamente el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, todo tiene que ir equiparado. Si ustedes hacen la cita de cualquier artículo, tienen que estar conscientes también de que, bueno, seguramente muchos ya deben estar recordando o se han debido acordar de lo que son los números apertus y los números clausus, ¿no? Números apertus. A ver, tal vez alguien me pueda recordar qué son los números apertus, qué son los números clausus, si están tomando atención. ¿Me escuchan? Buenas noches. A ver, doctor Wilson, ¿se encuentra presente?
A ver, ¿hay alguien presente en la clase? Hola. A ver, Creo la que doctora ninguno, doctor. está presente. Bueno, tal vez nos estábamos poniendo un poco tímidos, pero ya. Mientras se van calentando las voces, también vamos a recordar qué son los números clausus y qué son los números apertus. Los números clausus son aquellos que están reglados expresamente por la norma, o sea que ya están determinados, señalados e identificados. Y los números apertus son aquellos que pueden darse en cualquier fase o etapa dentro del proceso. Se me ocurre, por ejemplo, citarles que hasta en ejecución de sentencia puede darse un número apertus. Por ejemplo, una nulidad de notificación, ¿no? Ustedes pueden plantear esa situación porque se les ha notificado de manera incorrecta, de manera incompleta, etcétera, etcétera, etcétera. En relación a los números clausus, por favor voy a pedir que apaguen, ahí hay un micrófono abierto. En cuanto a los números clausus, por ejemplo, ¿a qué me quiero referir? Todos los artículos normalmente están acompañados por inciso, inciso primero, segundo, tercero. Si ustedes se dan la molestia en este momento tal vez de recurrir a sus códigos y vean cualquiera de los artículos, van a ver que tienen incisos, tienen numerales, tienen parágrafos. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que al momento de que nosotros fundamentemos nuestra petición y sobre todo si es de manera oral, tengamos la precaución de no solamente hablar, no sé, se me ocurre por ejemplo el artículo 308 que tiene, si mal no recuerdo, 5 numerales, pero son 5 numerales que son de diferente tema y específicamente tienen un tema concreto de referencia, para que me entiendan. Entonces, si yo hago alusión al 308, no puedo decir, señor juez, en aplicación a lo que dice el 308, vamos a plantear el incidente correspondiente en virtud a esto y este otro elemento. No, sino que tengo que decir en virtud y en aplicación al artículo 308, numeral tercero o primero o cual fuere el que tenga relación con mi petición, a ese es al que yo tengo que hacer cita y a ese es al que tengo que utilizar a momento de fundamentar mi petición. Y a eso me refiero con un número clausu, que está expresamente reglado, normado por ley, y que se refiere específica y concretamente a un punto X con relación al artículo principal. A ver, para que tengamos una idea. Ya que estamos en esta labor, me voy a permitir señalarles como referencia al artículo 396. Y si alguien tiene a mano su procedimiento, va a ver que se refiere a las reglas generales, pero tiene 4 numerales. 4 numerales. Entonces, dentro de esto, yo veré cuál de estos es que me va a servir para emplearlo en mi fundamento. ¿Por qué? Para que tengan una idea. El numeral primero dice, tendrán efectos suspensivos salvo disposición contraria. Punto 2. Podrán ser desistidos con costas por la parte de los que haya interpuesto sin perjudicar a los demás recurrentes. El 3. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determina por este código. Y 4. Salvo el recurso de revisión, los recursos serán interpuestos ante el tribunal que dictó la resolución. Como ustedes podrán ver, el artículo 396 tiene 4 incisos, pero cada uno, si bien está interrelacionado, trata y versa de una cosa específica y concreta, la cual no puede ser tomada en cuenta ni utilizada de manera global al citar únicamente el artículo 396, y así se da en el artículo 300
314, 315 o cualquier otro que pueda tener numeral, inciso, párrafo, letra A, B, C o D. Entonces, ese es un punto que les ruego que tomar muy en cuenta a efectos de no hacerse sorprender y también de evitar tal vez algún papelón a momentos de que se les pueda llamar la atención por parte del juez, que hay algunos que son muy buenos y otros tampoco no lo son. Bien, entonces, el derecho a recurrir se haya establecido en el artículo 394, como citábamos al principio, del Código de Procedimiento Penal, adicionando las limitaciones que lo caracterizan, pues una objetiva y otra también de manera subjetiva. Por la primera, no todas las resoluciones son recurribles, sino aquellas en los casos en que el querellante, bueno, así lo disponga o lo solicite. No obstante, entonces, lo que ya se ha señalado, lo que ya debiera estar anotado, en relación a esta primera figura, cabe precisar que en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José, lo incluye como un derecho fundamental, que ahora es recogido por la Constitución Política del Estado, vigente en su artículo 180, parágrafo segundo, que señala: se garantiza el principio expresamente establecido en que el derecho a recurrir pues va a corresponder a quien le sea expresamente permitido por la ley, incluida, por supuesto, la víctima, aun cuando ésta no se hubiera constituido en la impugnación dentro de los procesos judiciales. De donde se deduce entonces que esta limitación, si bien es objetiva, no es totalmente absoluta. También, por otro lado, el capítulo cuarto del título primero, así es, del libro primero de la segunda parte del Código de Procedimiento Penal, tiene como nomen juris, y eso tomen muy en cuenta, excepciones e incidentes, como la forma de tratarlas, y cuyo procedimiento nos refiere cómo se rige, cómo se lo atiende a partir de las previsiones del artículo 314 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, precisando, por tanto, las excepciones y las peticiones o planteamiento de las partes dentro de un sentido amplio. Entonces, a partir de ello, se debe tomar en cuenta todos estos elementos que les voy citando. Sin embargo, también corresponde señalar, como todos los derechos, también el derecho de recurrir está pues sujeto a las normas generales que lo rigen, entre ellos los principios de oportunidad, el plazo, el contenido, la expresión de agravios, que esto es sustancial, y la forma también en cómo éstas deben y tienen que ser fundamentadas y formuladas ante la autoridad. En cuanto entonces a la apelación incidental, se la debe presentar y tramitar, pues, de acuerdo a las previsiones contenidas y descritas en el artículo 404 al 406 del Código de Procedimiento Penal, deduciéndose, por tanto, la imposibilidad de plantearla directamente dentro del juicio oral, cuyo objeto, no está de más citarlo, será la averiguación de los hechos, por tanto, no permite su sustanciación durante la celebración del juicio como tal, correspondiendo entonces, en su caso, a hacer reserva de lo que vendría a ser una de las figuras que también nos va a tocar ver ahora, o en estos días, que es la apelación restringida. Y es restringida precisamente porque hace una restricción, hace una ubicación o una identificación de cuál es el punto
de cuál es el elemento concreto que nosotros estamos observando como vulneratorio y que en su momento, ya sea a momento de que se dé la declaración testifical o la producción de los elementos de prueba, pues nosotros tenemos toda la facultad, ya seamos víctimas o victimarios, sujeto activo o sujeto pasivo de los hechos, a observar, ¿no es cierto?, a objetar la prueba, la cual deberá ser atendida también a partir de que el juez nos dé la palabra y también nos solicite, fundamentemos cuál es ese motivo o razón por la cual nosotros estamos observando u objetando ese elemento, ya sea testifical, documental o pericial. Entonces, esa reserva que vamos a hacer, identificando concretamente cuál es el elemento que nos está causando el daño, por la inobservancia de la autoridad, este va a ser el elemento que cuando nos toque hacer la apelación restringida, debe ser fundamentado, debe ser identificado y traído evidentemente a lo que viene a ser el documento en el cual nosotros vamos a labrar esa apelación, ¿no? Señalando en qué consiste el agravio, cómo es que nos está causando daño, perjuicio, y también, pues, ¿no?, de conformidad a lo que señala el propio procedimiento, también nosotros debemos señalar, pues, cómo es que a partir de esta observación que estamos haciendo, o esta solicitud de tutela a este derecho vulnerado, puede ser que modifique, no puede hacer, sino va a modificar sustancialmente el resultado del fallo, ¿no es cierto? Y que tiene que darnos, pues, un fallo favorable, o sea, a nuestro favor. Entonces, para eso es que se realiza esa apelación restringida. Si me permiten, me gustaría leer una sentencia que me he permitido apartar para cabalmente reforzar este punto. Y dice, ¿no? La sentencia constitucional 0522/2005-R, que al respecto precisa: consecuentemente, la corrección de la actividad procesal defectuosa dentro de los procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa preparatoria o ante el juez o tribunal de sentencia. Eso es lo que nos señala dentro del juicio oral y, en su caso, a través del recurso de apelación restringida. Esta posición interpretativa nos refiere también, fue plenamente ratificada por la sentencia constitucional 869-2010-RAC del 10 de agosto, pero es la sentencia constitucional, tomen nota, 873-2010-RAC del 10 de agosto, que amplía los fundamentos de que esa nueva visión recursiva de los incidentes por actividad procesal defectuosa deban ser atendidas. Bien. Entonces, ya con este preámbulo, tenemos claro cuál va a ser nuestra posición y cómo es que la ley nos va a permitir, a partir de los artículos 401, 403 y 404 y siguientes, a nosotros podernos facultar esa posibilidad de poder plantear nuestra apelación, que puede ser incidental, puede ser restrictiva o restringida, perdón, dependiendo pues de qué cosa sea lo que nosotros pretendemos solicitar, ¿no? Y para eso cabalmente vamos a ir desarrollando punto a punto cada uno de estos acápites. El artículo 180, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado vigente, señala, y me voy a permitir también leer,
Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, garantía que no solo puede circunscribirse, dice, a algunos actos del juez, sino a todos sus actos, sea en materia civil, penal, familiar y otros. Lo contrario significaría dejar indefenso al hombre frente a un eventual abuso y exceso de los jueces, como concluyó el procesalista Eduardo Couture. Entonces, de acuerdo a estos pormenores, el artículo 180 de la Constitución Política inclusive nos habla de lo que viene a ser la verdad material. Esa verdad material que busca cabalmente el informalismo. Y ese informalismo que va inclusive desde el momento en que nosotros podemos ofrecer, si contamos como un elemento conducente, una fotocopia simple, al no contar con una legalizada o en su defecto con una original, esta puede ser introducida de forma transparente y sin ningún tipo de observación dentro del proceso penal por ser cabalmente lo que acabo de señalarles, un elemento conducente. Cuando se rechace, en caso de darse o presentarse una excepción que nos causa evidentemente un agravio, las partes deberán reservarse el derecho de plantear la correspondiente apelación o recurrir a la decisión adoptada. Pero cosa importante que les voy a manifestar que deben tener muy presente es que ustedes cuando vayan a hacer uso de estos recursos tienen que fundamentar. No basta con decir la palabra, señor juez, vamos a apelar a la resolución número tanto porque no nos gusta o no estamos de acuerdo con ella. No va a ser suficiente. Ustedes tienen que motivar y fundamentar también su petición, al igual que una autoridad lo hace a momento de que ésta emite su fallo. Entonces, ustedes mínimamente van a identificar los agravios, ya dirán o señalarán ustedes de que encuentran vacía el pronunciamiento de la autoridad, toda vez de que ésta no se encuentra debidamente fundamentada, no se ha hecho cita correcta y cabal de en qué artículo se está basando o fundamentando la misma, no se tiene claridad meridiana de cuál sería el motivo por el cual la autoridad habría llegado a la conclusión a la cual ha arribado y cómo es que ésta ha creado convicción en su persona. Eso sería la motivación o carencia de motivación. A la vez también de señalar que se me ocurre que también adolecería de falta de congruencia, para que muchos se acuerden, yo sé que muchos también lo saben, pero congruencia. Si comienza rojo, al medio tiene que seguir rojo y tiene que acabar rojo. No puede comenzar verde, a la mitad amarillo y al final, no sé, fucsia, ¿no? Entonces tiene que tener una secuencia, tiene que tener esa cronología secuencial para que la historia también dentro de lo que vendría a ser la relación fáctica de los antecedentes también guarden relación con lo que se está pidiendo, ¿no? Porque si en algo cambiamos o no fundamentamos o nos vamos por la tangente, también estamos en serios problemas, mis estimados colegas. Algo que yo he podido ver dentro de la práctica es que muchos, cuando usa palabra para fundamentar un recurso o sea cualquiera de las figuras que puedan darse dentro del proceso investigativo, el juicio oral o la apelación, etcétera, etcétera, la mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría se va al fondo, ¿no? A cuál es el antecedente fáctico, histórico de los hechos, al detalle de cómo es cómo ha quedado la víctima, cómo son las lesiones, o cuánto le han robado, o cómo estaba el pobre fallecido, etcétera. Cuando en el caso, yéndonos a este tipo de apelaciones, tanto incidentales como las de restricción, nosotros debemos ir a lo que concretamente nos señala el fondo. El fondo es cómo es que se está dejando de lado el procedimiento.
Entonces, la historia de fondo, la verdad que al juez no le va a estar interesando si ha perdido un ojo, le han partido en cuatro, no sé, un dedo, a la víctima, no, sino que tienen que ir a la forma, y la forma es lo que interesa que ustedes desarrollen, hagan uso y empleo del procedimiento y de todas las técnicas que se tiene a disposición para subsumir su petición dentro de lo que viene a ser el procedimiento y así darle un claro entendimiento al juez de cuál es nuestra petición y no marearlo con historias de fondo que a veces no van al caso, mis estimados colegas. Tengan mucho cuidado en esa parte porque les digo que es bien recurrente. Ahora bien, si ustedes me lo permiten un momentito, quiero, quiero entrar de llano ya en lo que vendría a ser nuestro temario. Bien. Tal vez hasta este momento alguna pregunta mientras voy buscando lo que tenemos que avanzar. ¿Preguntas, compañeros? Aló, aló, doctor. Sí, lo escucho con preferencia, pero a ver, Doctor, han demandado educación médica ¿cuál de los recursos va a ser de apelación? Doctor. Doc, mi querido doctor, no lo escucho bien, tal vez hay algo suelto, no sé, un cable, porque hay estática muy fuerte, no llego a Ahora sí, captar o doctor. entender lo que me dice. ¿Ahora me Hola, escucha? ¿Ahora me escucha, doctor? ahora sí, ¿cómo está? Fuerte y Doctor, claro. doctor, bueno, soy nuevo en Derecho. Muy bien. Usted ha tenido un procesito de usucapión, ya ha ido la sentencia y hemos hecho uso del recurso de apelación, pero no sé cuál del recurso de apelación voy a usar, el suspensivo en este caso, o cuál me aconseja usted, porque estoy en dudas de esa situación. A ver, coménteme un poquito y le vamos a entender qué es lo que pasa. A ver, Nos han cuéntenos, demandado, estos no nos son han derechos. demandado proceso de usucapión. Y la parte, bueno, no había cómo demostrar que no podía prosperar el poder negar, ¿no? Pues se presentado la negatoria y no había pruebas para afirmar o sostener de que se le ha interrumpido la usucapión. Entonces la jueza ha dado sentencia de que el demandante de la usucapión ha tenido la razón y ha sido favorable a su parte la sentencia. Y hemos hecho uso del recurso de apelación y ahora tenemos que Ya, parar la contestación o la apelación y luego pero decíamos. dígame, ¿qué es lo que da concretamente? Ahora, ¿cómo ha planteado su apelación? Dígame eso y yo le voy a entender So- cabalmente. Solamente en A audiencia ver, dije que quería hacer uso del recurso de apelación. Nada más, pues, como les decía, yo estoy en mi primera audiencia, mi primer juicio. Esa es mi una cosa que va duda. a tener mucho cuidado, escúcheme, mi doctor. Una cosa que van a decir y tienen, a mí mismo me ha pasado alguna vez y tú, mucho depende también de la autoridad que nos vaya a tocar para atender nuestro problema. No digan nunca voy a hacer uso, porque suena como algo a futuro. No olviden ustedes de que si bien es cierto que en una audiencia, estamos en audiencia oral, pública y contradictoria, y nosotros a momento de que nos leen, al menos en estos momentos que todavía se viene llevando a cabo audiencias virtuales, nos dicen, ¿no es cierto? Nos leen la sentencia y nosotros o cualquier tipo de resolución, apague su audio.
Apague el audio. Ahora sí. Entonces le decía, puede ser no solamente para apelar, en cualquier, o mejor dicho, no solamente incidental ni restringida, en cualquier tipo de resolución que nos vayan a emitir, y si no estamos de acuerdo, vamos a tener que plantear evidentemente el recurso de apelación. Pero ustedes nunca se olviden de esta observación que les hago. No van a decir, vamos a plantear o anuncio apelación. ¿Por qué? Porque al oír eso, no se olviden de que también ustedes pueden presentar de forma oral, pero tienen 3 días todavía para poder presentar de forma escrita. Entonces, si dicen ustedes anuncio, da a entender de que no están, de que van a presentar de manera escrita, pero ustedes equivocadamente están pensando que ya están apelando. Entonces, pasados los plazos, no van a presentar por escrito y cuando llegue ante la autoridad superior jerárquica para que sea atendida su causa, lo primero que van a leer o van a dar lectura es a cómo ha hecho usted su formulación de apelación. Y no va a faltar algún vocal que diga, aquí ha hecho anuncio de su apelación, pero aquí no acompaña ningún memorial que sustente ese anuncio. Por lo cual, tomen en cuenta, presento apelación. Punto, se acabó. En aplicación al 251 del Código de Procedimiento Penal, presento apelación. No anuncio, no cito, no, ninguna de esas palabras. Directamente presento apelación. Y comienzan ustedes a fundamentar. Ahora bien, dentro de la figura que usted tiene y dentro de esta apelación que tiene que preparar, me imagino que usted en su momento ha debido también agarrar y, bueno, hacer la reserva correspondiente, pues de observar qué es lo que a usted le está causando agravio, a usted o a su cliente, ya sea en alguna declaración que ha sido, no sé, contradictoria, oscura, o que finalmente el juez no ha permitido que usted pueda interrogar o contrainterrogar al declarante, o bien al momento de que se haya producido una prueba, por decirle, ¿no? Y en un ejemplo claro, dentro de lo que es materia penal, me están adjuntando, no sé, una certificación de la alcaldía, de derechos reales, de la policía, de donde usted quiera. Pero si ese documento ha sido presentado o solicitado de manera directa por el interesado o por el abogado, tal vez por la premura o qué sé yo, y no ha sido siguiendo el procedimiento y siguiendo los pasos, o sea, no ha sido vía intermedio Ministerio Público a partir de un requerimiento, eso ya es vulneratorio porque ya estaría quebrantando el artículo 13 del procedimiento. Entonces esa prueba pues va en detrimento de la parte contraria, que sí ha cumplido y que sí ha presentado todas sus pruebas siguiendo el procedimiento. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Evidentemente, pues no va a tomar en cuenta esta prueba a partir de la objeción que también presente la parte contraria. Entonces, si usted refiere, por ejemplo, de que, y atiéndame y entiéndanme este concepto, tienen que tener cuidado porque hay que leer también las pruebas. Ocurre que muchas veces, digamos, nosotros adjuntamos nuestras pruebas, las certificaciones, todo, y de repente, Dios mío, esta prueba que es vital, importante, no tiene requerimiento fiscal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fácil, pues, doctores, leer qué es la prueba. Y muchas veces, yo diría en la mayoría de las veces, que no encuentren un requerimiento que acompañe, porque tienen que ustedes ya comenzar a seleccionar una vez de que ya van a, antes de que presenten inclusive su acusación particular, ya tienen que ir depurando y seleccionando cuál prueba va acompañada con qué documento, con qué requerimiento.
Pero en caso de que se les haya pasado, perdido, extraviado o no hayan pedido el requerimiento, no sé, van a leer esa prueba, ese documento. Y en la mayoría de los casos dice, se extiende o se emite el presente informe a partir del requerimiento número tantos, emitido por el fiscal tantos. Entonces, ya a partir de que se lee, puede que no haya el requerimiento, pero en el informe se está diciendo que es respuesta al requerimiento, preséntenlo, produzcanlo y judicialícenlo, porque no va a haber quien se así objete la parte contraria, no va a haber fundamento valedero. Ahora, usted ha tenido seguramente que preparar pues sus elementos para ver qué cosa es lo que el juez no ha tomado en cuenta. Ahora, si es un incidente, tendrá que ajustarse a lo que dice el procedimiento. ¿Qué tipo de incidente es? Actividad procesal defectuosa, será un vicio que se llama absoluto, será un vicio relativo, eso ya tiene que ver usted. Ahora, si estaba en juicio, dentro del juicio cabalmente va esto, de que tenga usted que haber anotado en su momento, la declaración de fulano de tal, evacuada en fecha tantos, ahora tantos, ¿ya? Y ahí identificar en qué punto es que la autoridad a usted no le ha hecho o no le ha convalidado su objeción. Lo propio en un documento, cuando se produzca ese documento, identificará audiencia de fecha tantos, documento perteneciente a tal fecha, relativo a qué cosa, ¿no? Relativo a derechos reales, relativo a propiedad de la alcaldía, relativo a antecedentes policiales. Bueno, usted ya tendrá que identificar y ver, porque es tarea y es deber de cada uno de nosotros, porque si bien nosotros vamos a presentar la apelación, somos nosotros los que tenemos que escoger cuáles son los elementos que nos están causando agravio y prepararlos dentro de la apelación, porque eso el juez no nos lo va a hacer. El juez únicamente se va a acoger a leer, entender cuál es el agravio y lo va a resolver. Pero también hay que ser bien claro, ¿no? Que el juez no va a resolver ni supra ni ultrapetita. Suprapetita, ni menos de lo que usted ha dicho, ni ultrapetita, más allá de lo que usted ha pedido. Concreta y claramente va a resolver como en el cacho, lo que se ve se anota, ni más ni menos. Entonces, como le digo, usted ya verá, de acuerdo a lo que ha producido, si estaba en juicio, le va a tocar hacer una apelación restringida. Si no estaba en juicio y se encontraba, no sé, dentro de cualquier otra de las fases, ya será una apelación incidental. ¿Y cómo usted puede reconocer? Ahí está la pregunta del $1.000.000. Saber a la tuti y ahora cuál es apelación restringida y cuál es apelación incidental. Para eso usted se va a comprar o se va a conseguir el código, mi querido colega, y va a buscar el artículo correspondiente al artículo 403. El artículo 403 del Código de Procedimiento Penal nos señala cuáles son los 11 elementos que son susceptibles para que usted presente una apelación incidental. Y los incidentes se pueden dar. Numeral 1. Dice, ¿no? El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones. Y este es el chanchullo que usted necesita. 1. Las que resuelven la suspensión condicional del proceso, incidental. La que resuelve una excepción o incidente, incidental. 3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución, incidental.
4, la que desestime la querella en delitos de acción privada, incidental. 5, la que resuelve la objeción a la querella, incidental. 6, la que declara la extinción de la acción penal, incidental. 7, la que conceda, revoque o rechace la libertad condicional, incidental. 8, la que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales, incidental. 9, la que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena, incidental. 10, la que resuelva la reparación del daño y incidental. Y 11, las demás señaladas por este código. Ahora bien, quiere saber por su naturaleza qué es una apelación restringida, se me va al artículo 407 del mismo cuerpo legal, o sea, del procedimiento, y ahí le explica cuándo y cómo es que se da la apelación restringida, y en los siguientes artículos le explica cuál es su trámite y cómo usted debe presentarlo. Espero haber sido claro y espero que usted me haya atendido. Sí, doctor, le he Bien, atendido. ya, muy bien, entonces tome nota para que usted vea, o bien acoge al 403 o bien al 407. Artículo 403 es relativo a lo que es la apelación incidental y el 407 trata todo lo que vendría a ser una apelación restringida. Bien, dentro de este tema es bastante importante tener presente estos puntos que les voy diciendo. A veces una palabra mal dicha da lugar a malas interpretaciones y en ese sentido les voy diciendo que los jueces y los vocales son bastante tajantes a veces para, como les digo, no darnos pauta ni lugar a nada más. Entonces, dentro de esto, es necesario también hacer un breve acápite o un remember, si vale el término, a cómo es que funciona nuestro sistema de enjuiciamiento. Entonces, vamos a hablar de estos pilares fundamentales que hacen y dicen de lo que vendría a ser la base, el sustento. Entonces, la oralidad y la inmediación son dos principios fundamentales que se dan y dan base y cuerpo y estructura también a lo que vendría a ser el proceso como tal. Esta oralidad que se va dando a través precisamente de que ya se está buscando descartar todo aquello que tenga que ver con el sistema escrito, la acumulación de papel. Si ustedes ya han ingresado tal vez o ya están ejerciendo muchos la carrera, han podido ver de que todo se maneja con ciudadanía digital. Y a la ciudadanía digital ya directamente nos llegan las notificaciones a nuestro correo, a nuestro WhatsApp, etcétera, etcétera. Todo es ya de manera virtual. Entonces, bajo ese principio de oralidad, todo se va difundiendo cabalmente mediante la palabra. Ese principio de inmediación tal vez últimamente se ha visto desvirtuado porque ese principio de inmediación da a entender pues ese contacto, esa relación, esa cercanía que debe y tiene que darse entre el juez y las partes para que el juez los vea a las partes, que mientras va desarrollándose el proceso pueda ver qué reacciones, qué actitudes muestran cada una de las partes a lo largo de la fase correspondiente. ¿No es cierto? Es también una forma, pues, de ver, de analizar para el juez qué tipo de personas son tanto la víctima como el victimario, que van a ser elementos también sustanciales para que él tenga una idea también del carácter, de la personalidad de esa persona a la cual va a juzgar. Y que sin embargo este principio de inmediación, como les digo, actualmente se está viendo un poco conculcado por el efecto de que las audiencias en su mayoría
se mantienen y se van a mantener de manera virtual toda vez de que asisten, ayudan y son una gran herramienta, toda vez de que antiguamente hace un par de años, uno a veces estaba sentado todo un bendito día esperando una audiencia. Y no era porque no le diera la gana al juez o al vocal de quererla instalar, sino que ya habían programadas otras y al horario que nos tocaba muchas veces no se respeta, ¿no? Porque nos señalan, no sé, 8:30 de la mañana, pero ya hay como 4 audiencias fijadas para las 8:30. Y eso está mal organizado a mi punto de ver, pues no, porque no puede darse 4 audiencias al mismo tiempo, ni tampoco yo puedo darme el lujo de hacer perder el tiempo al abogado, a las partes, a los testigos, etcétera, hasta en tanto y cuanto yo resuelva un par de audiencias previas. Entonces, esto de los horarios se tiene que respetar y este principio de inmediación también, pues supongo que en algún momento llegará a restablecerse. Actualmente se está dando solamente en casos, llamémoslos complejos, ¿no? A los cuales necesariamente cita el juez para que sea de manera presencial, a objeto de que se produzca también de manera física las pruebas, las declaraciones, la presentación de documentales y cualquier otra figura que, bueno, es propia de la fase. La publicidad, este principio que hace ver que ustedes, si en algún momento han estado en una audiencia, ustedes han debido ver de que esta siempre es con las puertas abiertas. No puede darse una audiencia, sea la que sea, salvo exista reserva, a puerta cerrada. Y la reserva tendrá que ser expresamente promulgada o dispuesta por la autoridad judicial en casos particulares, si es niño, niña y adolescente, o si es algún caso que tenga que ver de por medio alguna mujer. En esos casos sí se da la reserva correspondiente. ¿Y qué quiere decir la reserva? Que solamente van a estar en la sala las dos partes, parte activa y parte pasiva. No va a estar sujeto a que cualquier persona tenga conocimiento a ello y mucho menos también la prensa. Entonces, eso es la reserva que se va a dar. Pero la publicidad en sí hace ver de que después cualquier otro juicio oral pueda ser apreciado, visto, presenciado por cualquier persona. Inclusive puede llegar a ser grabado o filmado, pero con previa autorización y bueno, pidiéndole permiso al juez. Si es que él dispone y acepta, usted puede como estudiante, por ejemplo, identificarse, señalar cuál es la finalidad de la grabación y esta va a ser atendida y va a ser permitida por el señor juez. Entonces, esta publicidad también sirve para darle transparencia a la audiencia y de que no, y esa certeza de que no se está juzgando entre gallos y medianoche y a puerta cerrada el destino de cualquier persona que se encuentre lamentablemente juzgada en ese momento. Principio de el principio contradictorio. Ese principio contradictorio es tal vez el más sustancial, porque este principio es el que le da movimiento, le da vitalidad, le da vida al proceso como tal. ¿Por qué? Porque una de las partes necesariamente va a tener que afirmar, señor juez, en fecha tantos el señor Juan X ha procedido a agarrar su pistola calibre 45, a apuntarme en mi pecho y es más, meterme 2 balazos con los cuales he sido internado, por lo cual este intento de asesinato es el que denuncio, por lo cual solicito a su autoridad se le aplique la máxima pena. Listo. Eso estoy yo afirmando como víctima. Pero dentro del principio de contradicción, la parte contraria,
también va a tener pues su argumento y dirá, la palabra, señor juez, conforme a los antecedentes y de la atrocidad que se acaba de manifestar por la parte denunciante o querellante, se tiene a bien señalar que mi cliente habría utilizado un arma de grueso calibre y habría vaciado la caserina, llegando a impactar 2 de esos proyectiles en la humanidad de la víctima. Aspecto que desmentimos categóricamente, toda vez que de acuerdo a los testigos que vamos a presentar y en sus declaraciones que van a ser producidas, así como las documentales también que acompañan, consistentes, no sé, se me ocurre en un boleto de avión a la ciudad de Santa Cruz el día de los hechos, se va a demostrar que mi cliente no estuvo presente, no ha tenido contacto físico con esta persona, toda vez de que el mismo a las 16:30, conforme señala en la denuncia que habría sido agredido, mi cliente ya se encontraba aterrizando en la ciudad de Santa Cruz. Elemento demostrable a partir del boleto, del voucher que se tiene, registrada su nombre con su cédula de identidad, es más, del pase a bordo, porque el avión tampoco va a partir así si falta un pasajero, porque esto tiene que ser verificado, porque cualquier vuelo no sale así, no es como la flota, que faltan 3 y vámonos. No, en el avión se registra esto y se informa. Aparte de ello, también, señor juez, vamos a presentar las cámaras del aeropuerto de la ciudad del Alto, momento en el cual mi cliente llega 1 hora antes de su vuelo, vale decir que el mismo llega a las 15 horas en punto, se establece así por las filmaciones que se tiene, y llega a la ciudad de Santa Cruz a las 16:45, por lo cual es imposible que mi cliente hubiera podido, por algún acto, desprenderse o dualizarse en 2 lugares al mismo tiempo, lo cual es imposible, extremos que vamos nosotros a probar y demostrar a lo largo de este proceso dentro del juicio oral, público y contradictorio. Como verán ustedes, entonces, así es que se va armando y se va dando estructura al cuerpo de lo que vendría a ser pues nuestro planteamiento y bueno, lo que vendría a ser nuestra teoría de caso. Esto de la concentración de actos y continuidad. La concentración de actos puede darse, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tengamos o el juez tenga dentro del mismo caso presentado una situación jurídica y a la vez también se tenga presentada una cesación. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? ¿Va a señalar 2 audiencias? Puede, pero lleva más tiempo y finalmente se puede resolver todo en una sola. Entonces lo va a concentrar en una sola audiencia, la cual va a dar primero lugar a que se resuelva la situación jurídica, termina ello y se engancha con lo que vendría a ser la cesación. Entonces, eso es la concentración de actos por economía procesal, por celeridad. Es que se realiza ese tipo de situaciones. Y la continuidad, que de acuerdo a la normativa actual que tenemos vigente en la ley 1173, ningún proceso actualmente no puede ser suspendido y alegarse para ello un cuarto intermedio. No hay ya eso del cuarto intermedio, o por lo menos ese término no es el que se debe emplear. Se puede pedir una suspensión, una prórroga para que, no sé, se me ocurre que, digamos, no llegue el abogado de la parte, de cualquiera de las partes, y que llamó, se comunicó con el secretario y está pidiendo 15 minutos porque está, no sé, en la Pérez Velasco, pero va a tomar un expreso y va a llegar en 15 minutos a la ciudad del Alto. Entonces, en ese caso, no se va a hacer tampoco ese cuarto intermedio, sino se va a dar una prórroga, un espacio para que
se espere y posteriormente se reinstale la correspondiente audiencia para dar continuidad. Y es más, inclusive dentro de algunos casos se va dando de que a veces hay jueces, y dependiendo del caso, les voy diciendo, mis queridos colegas, que tal vez a algunos les ha debido tocar, hay casos que a veces comienzan a las 8:30 de la mañana y se prorroga hasta horas de la noche. E inclusive se llega, cuando el caso no es tan, bueno, no existen muchas pruebas, no hay tantos testigos, etcétera, etcétera, se puede llegar a concluir con juicio y el juicio y con sentencia en un día, en 2 días, en 3 días, ¿no? Ya no estamos como era el sistema antiguo y 10 años después, bueno, seguimos aquí en la producción de la prueba documental, ¿no? Entonces, esas cosas ya se han superado. También hay que tomar en cuenta el principio de formalismo mínimo. Las formalidades procesales tienen un sentido pues de protección de determinados valores y garantías y que son pues expresamente dictadas por la ley. Entonces, todo se debe realizar conforme a las previsiones normativas y de acuerdo a procedimiento, siguiendo pues las formalidades. A eso es a lo que se refiere. Bien. Entonces, a partir de ello, si ustedes me dan una pauta, tenemos que tomar en cuenta cómo es que se va desarrollando y se va dando, pues, entonces, esta estructura. Entonces, los recursos nos plantean una forma de reclamar oportunamente cuál es, pues, esa vulneración que nos está causando un daño, un perjuicio a nuestros intereses, a los intereses de nuestro cliente. Y sobre todo, ¿no? Porque bajo ese reclamo oportuno, también la autoridad pueda manifestarse y pronunciarse de manera clara y contundente en una resolución que también esté transparentada a partir de todos estos elementos que necesariamente tienen que ser valorados. Bien, entonces, procedimientos para impugnar un acto defectuoso. A ver, ¿quiénes están legitimados para legitimar o para reclamar esos actos que nosotros denunciamos como vulneratorios? Pues la parte que se vea afectada. ¿Cómo se impugnan? Precisamente identificando cuáles son los agravios, qué efectos se van a producir. Habrá pues 2. 1, se va a producir la declaratoria de la invalidez del acto defectuoso, o en todo caso también la convalidación en su defecto puede darse, ¿no? Dependiendo de que sea un acto, un defecto relativo, porque los defectos absolutos, esos no se pueden convalidar. ¿Por qué? Porque los defectos absolutos restringen, vulneran, mellan lo que viene a ser los derechos y garantías constitucionales de una persona. Entonces, una limitación a ese derecho de reclamar lo establece, por ejemplo, el artículo, permítame donde puse mi procedimiento. El artículo 424 del procedimiento, sentencia. El tribunal resolverá el recurso rechazándolo cuando sea improcedente. Y 2, anulando la sentencia impugnada, en cuyo caso dictará la sentencia que corresponda o dispondrá la realización, pues, de un nuevo juicio. Esto ya es grave, ¿no? Porque si realmente ha sido muy, muy, muy agraviante la resolución como tal, podrá bajarse la misma y en su defecto el superior jerárquico podrá ordenar al juez acuo que vuelva a dictar un juicio o el juicio. O, perdón, no el juicio, la sentencia que estoy hablando. Vuelva a dictar la sentencia. Entonces, este artículo 424, tómenlo en cuenta. Y es así que el interesado que no haya contribuido a causar el defecto, bueno, pues va a tener que estar pasible a lo que determine la autoridad.
Sin embargo, debe estar analizado con detenimiento cuando nos encontramos, por ejemplo, ante una actuación provocada por el imputado o en su defecto por la imputada, la cual le impide asistir, por ejemplo, a un acto donde necesariamente debe comparecer. Aquí ya estamos hablando, pues, de una, si estamos hablando dentro de lo que vendría a ser una medida cautelar, está de alguna manera, pues, obstaculizando esa averiguación de la verdad, está entorpeciendo el desarrollo del trámite investigativo. Entonces, eso hay que ver también de qué forma esta persona puede más tarde inclusive coludir para que este proceso pues no tenga un resultado, no buscando cabalmente entorpecerlo. Siguiendo con el ejemplo, si un juez decide juzgar en ausencia a un imputado, no sé, porque se haya realizado una mala citación, porque se haya equivocado el policía, que se llama, ¿no? El policía, el notificador de puerta, y en vez de notificar al 99 haya notificado en el número 100, se estaría cometiendo pues un error. Entonces, ese juicio no puede surtir efecto porque desde ya está viciado. ¿Por qué? Porque ya lo ha puesto en estado de indefensión. Lo pone en estado de indefensión si el cedulón está incompleto, si en el cedulón no se lee determinadas fojas, si el cedulón lo pone en la puerta de al lado y no lo cuelga en la puerta suya. Puede ser que nosotros digamos, no, pero si es al lado, la persona esta vive al lado, o sea que tranquilamente cada que entra y sale, a la fuerza tiene que ver la puerta del vecino. Y ahí estaba colgada la citación que estaba dirigida a él. No, señores, no se da. Inclusive hasta en el mismo hecho de que si lo han colgado en la puerta y se cae al suelo, ya no será pues lo mismo, ¿no? Porque el otro puede alzar su pie y pasar por sobre el cedulón, ¿no es cierto? Y arguir, o sea, de que no ha sido notificado correctamente, de que no se ha venido el viento y se lo ha llevado, en fin. Pero lo que se tiene que respetar es eso, de que exista una correcta identificación, ubicación y de que se esté cumpliendo a cabalidad con la notificación, que es el primer paso. En este ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si se ha cumplido con ello, se puede pues agarrar y proseguir el juicio. ¿Por qué? Porque puede estarse realizando cualquier acto de juicio indirecto que para nosotros o para cualquier otra persona vendría a ser las chicanas, pero la chicana no es un término cabal, sino es juicio indirecto, su nombre técnico. Entonces, son chicanas o mañuderías técnicas que se utilizan de que qué sé yo, inclusive alguna vez he podido apreciar de que hasta lo arrancan ellos mismos la hoja a propósito y dicen, no, me han notificado incompleto. Entonces ganan tiempo hasta que se vuelva a practicar nuevamente la diligencia y se lo cite conforme a derecho. Entonces, pero también si se ha realizado de manera clara, se ha identificado el lugar, se le ha entregado en la mano la citación a esa persona, esta no va a poder presentar una apelación o cualquier figura que no vaya a darse sustento pues, en una figura bastante clara. Si se le está entregando en la mano, si está firmando el comprobante, esta persona no va a poder, pues, salvo la presentación de algún documento, qué sé yo, un certificado médico o alguna incapacidad que pudiera haber sufrido, no sé, en el transcurso de hoy día y mañana, justamente que es la audiencia, y justifique, recién se podrá, digamos, suspender para una siguiente oportunidad ese proceso o esa audiencia. Pero antes no, si no hay justificativo, tiene que darse nomás. Ahora, pero también podría darse el caso de que, estando debidamente citado, tanto el abogado o abogada defensora
para asistir, no sé, a un reconocimiento de su copatrocinador y no asista por alguna situación este otro, en este caso se puede también ver la mala fe. Y es que también esto es un juego, la verdad, de tira y afloja, porque no hay peor cosa, les estaré diciendo a mis estimados colegas, de comenzar un proceso con varios imputados o con varios acusados. Porque por turno cada uno va a ir presentando incidentes, excepciones, va a ir presentando bajas médicas y justificación. No, si es algo de nunca terminar. Imagínense, con 3 o 4 a veces se está tardando así, hasta 2, 3 meses se tarda. Imagínense cuando a veces son 10, 12. Es terrible. Entonces, dentro de esta figura, entonces, podemos decir de que es un procedimiento también de reclamo esto de la apelación incidental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a plantear nuestra petición observando, pues, por ejemplo, ¿qué cosa? Que dentro de la audiencia de medidas cautelares, vamos a la más común, no se ha valorado, por ejemplo, el elemento de trabajo. No se ha valorado ni se ha ponderado el domicilio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros hemos presentado, ¿qué se llama? Para el certificado de trabajo, no sé, se me ocurre, hemos presentado un contrato de trabajo a futuro con un salario establecido, con horarios en los cuales supuestamente va a prestar su labor esta persona, señalando los días de la semana en los cuales va a trabajar, identificando el lugar, señalando y consignando el monto de salario, ese documento no tendría por qué estar siendo observado o no siendo tomado en cuenta por la autoridad. En cuanto al domicilio, si nosotros hemos presentado con, qué sé yo, si es propio, hemos presentado con un folio real, hemos presentado con su número de catastro, hemos presentado con boletas de luz, agua, servicio de gas, todo a nombre de nuestro defendido, pues ese documento goza plenamente de legalidad y no tendría por qué observarse el 234 en su numeral 1, ¿no? En sus vertientes de trabajo y domicilio. Pero por alguna situación, digamos, ha sido observado y qué sé yo, a ver, hipotéticamente, digamos, no coincide el número de folio real, ¿ya? O el nombre, digamos, está, no sé, tal vez no está nuestro nombre, o bien estamos como inquilinos, no sé, se puede dar una variedad de situaciones, pero que nosotros tengamos todos los elementos para poder demostrar esto, va a dar curso y lugar a que nosotros preparemos cabalmente esa apelación incidental y la fundamentemos ante la autoridad. Pero, ojo, también hay algo importante que antes de la apelación también hay otra herramienta que debe ser utilizada. ¿Y cuál es? Es el artículo 125, complementación y enmienda. Entonces, con carácter previo también se puede pedir a la autoridad que nos dé o nos aclare de por qué es que está llegando a este resultado o por qué es que en qué normativa se está apoyando esta autoridad. Por ejemplo, ¿no? La palabra, señor juez, en aplicación al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo a los antecedentes que se ha tenido a bien fundamentar ante vuestra autoridad, las mismas que no han sido atendidas tampoco se encuentran fundamentadas. Señale usted en qué normativa legal vigente sostiene o sustenta su fallo con relación, no sé, pues a lo que estemos tratando. Entonces, normalmente ese ya es un hecho bastante importante, porque el juez alguna que otra vez va a poder señalar el artículo en el cual se está basando.
y otras tantas no, créanme. Por más juez que sea, a veces no. Entonces, eso tiene que ser probado y demostrado. Si él no agarra y, bueno, el juez, ¿qué va a hacer? Tampoco va a decirles ese momento, mis estimados, no me acuerdo del artículo, les lo dejaré para la próxima semana. No, el juez lo que va a hacer les va a decir, no, no al lugar porque la fundamentación ha estado debida y adecuadamente motivada y fundamentada, por lo cual no al lugar. Entonces, bajo este criterio, ¿qué es lo que va a operar? La apelación. Ahí recién va a ir la apelación incidental y ahí vamos a nosotros a pedir y consultar, no consultar, vamos a pedir y vamos a fundamentar cómo es que no se ha tomado en cuenta tal y tal antecedente, no se ha tomado en cuenta, no sé, las boletas de pago, no se ha tomado en cuenta el contrato, o bien no se ha tomado en cuenta de que el domicilio es propio o está alquilado, o que así se ha demostrado a partir del contrato de anticrético, no sé. Entonces ustedes ya van a fundamentar y a esto le van a dar una pauta, evidentemente motivándola el momento en que les corresponda hacer uso de la misma. Entonces, este incidente debe y tiene que ser tratado conforme a los antecedentes que pueden haberse dado, ¿no? Entonces, el superior en grado va a proceder a revisar, va a proceder a escuchar las fundamentaciones debidas y en ese momento también va a proceder a emitir los resultados que van a ver si va a dar lugar o no a la pretensión o a la solicitud que se le ha tenido a bien elevar. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta tal vez? Porque, bueno, veo que son las 9 de la noche. Quisiera saber si se ha entendido, tal vez si quieren que aclare algo, tal vez hay algún punto que les interesaría que toquemos un poquito más. A ver, estoy atento y estoy a la orden. Hola. ¿Alguna consulta, doctores? Bien, entonces sigamos. Bueno, tal como lo hemos indicado antes, una de las reglas para aclarar datos defectuosos es su alegación oportuna, vale decir, dentro de los plazos y términos que señala el procedimiento. Es decir, también que cuando el vicio sea conocido, también nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que denunciarlo, si vale el término, ¿no es cierto? Tenemos que exponerlo y debe ser resuelto, ¿no? Entonces, porque estos hechos desde ya pues causan perjuicio, causan agravios y deben ser resueltos a efectos de que también nosotros podamos contar con esa transparencia que les estaba señalando y esa posibilidad también de igualdad de armas, porque ambas partes, tanto el activo como el pasivo, están en la misma situación de poder presentar sus descargos, de poder ofrecer sus pruebas, pero también de poder recurrir, porque este recurso no está vedado a ninguno de los dos. Pueden presentar cualquiera de los que se vea agraviado a la apelación correspondiente. Y como les digo, en la mayoría de los casos siempre va a haber afectación de un lado. Son dos bandos, no se olviden. Existe este conflicto de interés y de contradicción, ¿no es cierto? Que uno va a afirmar y otro va a negar. Entonces, esta regla determina entonces la forma, cómo se plantea la alegación que nosotros tengamos, ya que si estamos ante la posibilidad de una audiencia preliminar, se puede realizar por una acción
se había señalado, ¿no es cierto? No. Además, si se produce tanto defectuosa que nos está causando. Sin embargo, el lado defectuoso lo constituye pues un recurso judicial que puede y tiene que ser objeto de discusión. Los defectos alegan por la vía de los recursos, cabalmente, ¿no? Ya les había dicho, un recurso de incidental o el otro de restrictivo, utilizando los diferentes motivos por los cuales se pueden ejercer estos medios de impugnación. ¿Por qué? Porque sobre todo es esencial que ustedes fundamenten, tengan claro e individualizado cada agravio. Muchos estilamos tal vez agarrar y hacer de corrido un memorial, de principio a fin, sin parar. Y eso les voy diciendo que actualmente no es lo más correcto porque tomemos en cuenta que los juzgados, el Ministerio Público, cualquiera de los administradores de justicia, tienen una super mega archiabundante carga procesal. Entonces, también un consejo que les voy a dar, procuren ser lo más concisos, lo más concretos a momento de labrar un memorial. Vayan al grano, no le estén dando tanta vuelta. A veces queremos muchas veces lucirnos en nuestros conocimientos, en nuestros términos, en nuestra terminología técnica, haciendo uso de, ¿qué se llama?, de nuestros conocimientos y de nuestro material con 10.000 sentencias constitucionales, citaciones a Alsina, a, ¿qué se llama?, a Garófalo, a Ferri, a Lombroso, y a todos los autores conocidos, y llegamos a presentar nuestras exposiciones en 10, 15 hojas. Créanme y no les miento. Pierden su tiempo, colegas. No van a leerlo. Puede que sea una obra maestra que merezca hasta, no sé, tal vez hasta no sé, hasta el Cóndor de los Andes, si ustedes les gustan, uno de esos super archimemoriales, pero no los van a leer porque las autoridades no tienen tiempo. Entonces, mi consejo es de que ustedes preparen, identifiquen cada agravio que son motivo de su apelación en su memorial. Si son 4 agravios, 4 puntos. Agravio número 1, sobre este punto concreto, se ha agraviado de la siguiente manera, se está causando el siguiente perjuicio, y que se llama la normativa que acompaña para pedir eso. Entonces, de esa manera, identifiquen los 4, 3 o un agravio que tengan y lo más concreto y conciso que puedan. Ahora bien, si a ustedes les toca defender de manera oral, también van a tener 10 minutos máximo, eso les voy diciendo. Entonces, también ustedes prepárense, no vayan jamás a probar suerte a un despacho. Ya tengan ustedes una idea clara de qué cosa es lo que van a pedir, qué van a demostrar y qué es lo que ustedes pretenden a partir de que se analice su exposición. Entonces, el antecedente, el fundamento, la normativa y la petición. En ese orden vayan ordenando todo lo que vayan a pedir, al menos si es de manera oral, y con artículos claros. Si van a utilizar y emplear artículos, dense el trabajo inclusive de leer. Los jueces son jueces, los vocales son vocales, pero nadie sabe de memoria qué dice el 318, ni yo. Puede que si me dan 2 pautas me acuerde qué cosa dice, pero un juez no va a estar en eso de me acuerdo o no me acuerdo. Entonces, cuando ustedes presenten y hablan del artículo 396, del 14, del 315, digan con relación a qué, hagan cita. Este artículo señala esto y concretamente vamos a hacer empleo del inciso número 1, 2 o 3. Entonces, de esa manera es que ustedes van a poder preparar y van a tener un documento claro, específico, y van a tener también una respuesta así de efectiva, en el orden en el que hayan pedido. Ni supra ni ultra petita tampoco.
Ahora bien, para que apelemos nosotros qué es lo que necesitamos probar y qué cosa es lo que van a resolver. Evidentemente la fundamentación, la existencia de un agravio, del daño, del perjuicio. Concretamente, ¿cómo es que a usted le está afectando? De manera directa, personal, lo está poniendo en un estado de indefensión, directo, indirecto. Eso es lo que se tiene ya que materializar a partir de que se tenga que identificar el agravio. ¿Y qué es un agravio? El agravio o gravamen también como se lo conoce, es el perjuicio real, es ese perjuicio irreparable a la vigencia de las garantías de esos derechos constitucionales que tiene cada persona y que lo van a limitar en su defensa, que le van a limitar esa potestad represiva o esa facultad de recibir tutela efectiva por parte del Estado. En sí y en síntesis es un daño que se le está causando y que se identifica con ese término de agravio. Entonces, este perjuicio es real, es directo, eso tienen que demostrar y fundamentar. El concepto de agravio ha sido pues analizado bastante por la doctrina. Aún podríamos considerar inclusive hasta por la parte más conservadora, y para este caso me voy a permitir hacer una cita de un tratadista. Es Claria Olmedo quien sobre el tema refiere: la necesidad del agravio objetivamente considerado se muestra pues como el límite subjetivo de la facultad de impugnar y ha sido contemplado en nuestros códigos más modernos, exigiendo a la parte a quien sea acordada expresamente que tenga un interés directo, o sea que podrá apelar a aquella persona que está siendo directamente agraviada, directamente perjudicada, directamente dañada. Eso es lo que nos dice esta tratadista con su concepto. Pero nos dice también, en primer lugar, ese interés está reconocido in abstracto por la ley cuando expresamente acuerda a una parte el poder de recurrir una determinada resolución, o al no indicar qué parte puede recurrir la resolución declarada impugnable. Vaya, esta parte sí es bastante fundamental, porque si nosotros, por ejemplo, hablando de una resolución, no podemos decir, pues señor juez, presento apelación en contra de la resolución número 344 de fecha 21 de noviembre del 2023, de manera general, y decir, me está causando agravio, me ha dañado, me ha perjudicado, bla, 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 y bla, bla, bla. No, sino que nosotros también tenemos que identificar en qué parte, de qué manera y hasta en qué términos nos está causando agravio, identificando dentro de esa resolución la parte pertinente. Eso es lo que nos está diciendo esta tratadista con su concepto. Y dice, o al no indicar qué parte puede recurrir la resolución declarada impugnable, pero la norma que nos ocupa exige además un interés concreto, vale decir que la resolución desmejore o contradiga una expectativa de la parte frente a aquella, lo que equivale a afirmar una hipotética afectación al interés que se pretende hacer prevalecer. Esto es lo que se conoce por agravio dentro del lenguaje procesal. Creo que ha sido bastante clara, bastante específica esta tratadista al referirnos qué es un agravio. Y el agravio es la parte principal, es la médula de nuestra apelación, ya sea incidental y mucho más todavía si es restringida. Entonces, tal vez alguna aclaración más hasta este momento. Me gustaría escuchar alguna voz femenina, no sea de quien sea, pero a ver, quiero saber si me escuchan o no. Me está preocupando esta clase, es demasiado silenciosa.
Doctora Mónica Gómez, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Es un gusto escucharlo, Agradable doctor. escucharla, Y realmente. son muy buena. Es bueno Doctor, saber que alguien nos está escuchando. doctor, una consulta. Tenía entendido que las apelaciones incidentales, no lo tengo muy claro porque como un colega Ya, anteriormente lo indicaba, estoy sí. recién también comenzando el No ejercicio. importa, dele, dele, dele. Ujú. Y cuando haces una apelación incidental, me indican que si no es fundamentado, lo sancionan. El abogado puede ser sancionado. Quería saber en qué situaciones el abogado puede ser sancionado, doctor. Y aparte de otra consultita más tenía para que me saque de dudas, doctor, es que el denunciante es parte del proceso, puede ir a revisar el expediente o solo la víctima, doctor. Mire, a ver, vamos por parte. Primero, lo que le interesa saber. De acuerdo a lo que dice el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, y se lo voy a leer. Aquí está. 315, y escúcheme bien. La jueza o el juez dictará resolución fundamentada declarando fundado o infundada las excepciones o incidentes, dice, ¿no? Según corresponda. Parágrafo segundo. Cuando las excepciones o incidentes sean manifiestamente improcedentes con carácter de fundamento y prueba, la jueza o el juez o tribunal deberá rechazarlos in limine, vale decir, en el acto, sin recurso ulterior en el plazo de 24 horas, sin necesidad de una audiencia y sin mayor trámite. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este caso, cuando es in limine, no existe apelación. Primera observación. Parágrafo tercero. Cuando las excepciones o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, el juez o el tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a 2 salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del órgano judicial. Esto es equivalente, no estoy seguro, pero creo que es 2.470, creo que es el salario mínimo nacional actual, si es que no estoy mal. Mínimo le va a imponer una sanción de equivalente a 2 salarios. Estamos hablando casi de 4.500 bolivianos o algo así. Y esto inclusive tiene un límite, dependiendo de cuán temerario, cuán maliciosa sea la dilación en la cual se esté incurriendo por parte del abogado, el juez puede sancionar hasta con la equivalencia de 6 salarios. Entonces, casi como $1.000 más o menos podría llegar a sancionar el juez. Cuando son manifiestamente así temerarios, son chicaneros, para que me entienda usted. La otra pregunta, ¿cuál era? Doctora Mónica. Hola, doctora Mónica. Una segunda pregunta tenía. Primero, ¿cuál era la de las sanciones? Ya está. Y la otra, ¿cuál es? Bueno, a ver, hasta que la doctora Mónica se reconecte. Doctor Félix. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, doctor Félix? Dígame. Bueno, una pregunta, doctor. Usted señalaba de 2 salarios mínimos que el juez impone cuando el incidente no es infundado. Entonces, en un caso Cuando es malicioso y temerario. malicioso, Muy infundado. temerario, sí, Porque el juez, puede ha ser fundado o impuesto, infundado, no hay problema. ya, la señora juez de sentencia ha impuesto 2 salarios mínimos, pero hasta ahora no ha cancelado
el abogado de la parte. En Ajá. este caso, ¿cómo tendría que exigir su cumplimiento, doctor? Bueno, como dice Sí, el artículo 315, dice la última parte, ¿no? Dice, previa advertencia, el juez podrá hacer uso ordenador y disciplinario, impondrá al abogado una sanción pecuniaria de 2 salarios, que será depositado en la cuenta del órgano judicial. Entonces, ustedes lo que tienen que pedir, bueno, antes de la 1173, por ejemplo, cuando se sancionaba al abogado y no cancelaba, no podía intervenir, no podía ser parte como defensa de la parte hasta que cumpla, porque es una sanción. En cambio, actualmente eso ya algunos jueces ya lo están viendo desde otro punto de vista e inclusive permiten esta situación. Pero la parte contraria también está en su derecho de exigir, porque todos estamos bajo las mismas reglas de juego, ¿no es cierto? Porque me imagino, a ver, si a usted, por ejemplo, dentro de esa misma audiencia lo sancionan, el otro va a ir a presionar a la juez, así deba él, va a ir a presionar para que a usted también le cobren. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Tiene que presentar un memorial, un escrito a la autoridad y exigirle a que lo conmine al abogado a que cancele. Y es más, inclusive esto con noticia al Ministerio de Justicia y al Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que está haciendo es sancionar la juez en contra de un hecho que va contra la ética profesional y el ejercicio de la abogacía. ¿Ya? Y exigir de que se realice de una vez, se cumpla con el depósito que establece la ley, porque el artículo 315 dice hasta a quién, a nombre de quién tiene que ir el depósito, ¿no es cierto? Entonces, si deja de cumplir, ya estamos hablando de inclusive de un otro delito, ya de un delito estaríamos hablando, desobediencia a resoluciones judiciales. ¿Me ha entendido, doctor Félix? sí, doctor, muy claro. Entonces, en este caso, tendría que presentar un memorial solicitando de que el juez conmine su cumplimiento y Claro. con solicitud de oficio del Ministerio de Justicia. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Es que ya le ha puesto, pues, es una sanción, doctor. O sea, Sí, primero, el juez, si usted ha escuchado bien lo que he dicho, el juez, al momento de que se presenten los incidentes y excepciones, siempre va a decir, muy bien, tiene la palabra, alguna de las partes va a presentar incidentes con carácter previo, se les advierte que, que en caso de declararse la malicia, la temeridad, van a ser sancionados. Ya, exacto. nuevamente dice, ahora, van a presentar incidentes, si pese a esto, dice, sí, la palabra, y vuelve, por ejemplo, no sé, presenta un incidente que ya ha sido tramitado, ya ha sido resuelto, eso es temerariedad, está dilatando. Si ya ha Exacto. sido resuelto, ya no hay dónde más. Ahora, si por alguna situación también plantea algo que no tiene pies ni cabeza, también es dilatorio, es malicioso. Entonces, en este caso, ya la juez, habiendo advertido, corresponde que cumpla. Porque si inclusive la juez no cumple la ley, hasta la juez está incumpliendo, mi estimado doctor, porque la ley es más grande que la propia juez, que el propio vocal, que el propio ministro. La ley es suprema. Entonces, en la ley dice, pues, qué cosa tiene que hacer el juez. Y dice, usted va a imponer, como juez se le faculta para que haga esto. Y si el juez no cumple o no le da la gana de cumplir, también al juez lo puede usted denunciar. También por incumplimiento, no es cierta la normativa. Por incumplimiento de deberes, perdón. Es así, porque es pues una facultad. Si el juez está cumpliendo, o sea, si el juez está ordenando, ¿quién está obligado ya a hacer cumplir? A exigir el cumplimiento es el juez. Entonces, si en una primera instancia no le da bola en la combinatoria, en ese mismo memorial pues puede anunciar usted de una queja al consejo y hasta un proceso por incumplimiento de deberes del juez, porque no está, el juez mismo estaría quebrantando en colusión con el abogado de la parte contraria.
¿o no? Ujú. Sí, sí, doctor, sí. Bueno, entonces en este caso presentaré ese memorial de combinatoria y también oficio a Ministerio de Justicia, porque el juez no está haciendo cumplir a la parte y bueno, para En que ese no se... mismo memorial, doctor, amenace también al juez. No está por demás. Sin perjuicio, también anuncio a su autoridad que en caso de negativa, vuestra autoridad estaría ingresando en incumplimiento de lo que determina la norma, por lo cual estaría flagrantemente ingresando en un incumplimiento de deberes. Sutilmente le está diciendo usted que le va a denunciar penalmente si no cumple. Sí, exacto. Todo es ¿cómo es al pollo y al cliente en caliente, doctor? ¿No es cierto? Entonces también, guerra anunciada no mata moros. En uno solo se achea, porque si usted va a ir con dos, tres, ya van 100, no es cuento. En uno solo, pero bien ponzoñoso el memorial, le va a hacer caso, le va a hacer caso. Tiene que cumplir, pues. Si no, ¿para qué se mete a decir, a advertir? ¿Para incumplir? No. Uno está, el abogado está incumpliendo una disposición judicial y el juez está ingresando en incumplimiento de deberes. Los dos. Sí, gracias doctor por su orientación. Entonces inmediatamente lo voy a presentar eso. Gracias, doctor. Bueno, estimados colegas, tal vez alguna preguntita más para oxigenarnos. Y no importa si es referente a este tema, no importa. Lo interesante es que en estos cursos sirven precisamente para matar dudas. Doctor, le había consultado anteriormente en respecto a la segunda pregunta, era, doctor, ¿el denunciante puede acceder a... ¿Es parte del proceso, doctor, Ya, o no? le Solo la explico. víctima. Él denuncia, bueno, ¿qué dice la norma? El 256, a ver, permítame si la memoria no me falla. Artículo 256. A ver. Bueno, de hecho, mientras vamos buscando, toda persona que tenga conocimiento de un hecho criminoso, dice la norma, puede denunciar, no dice está obligado, podrá denunciar. Entonces, bajo ese criterio se tiene bien en claro lo siguiente. El denunciante como tal puede presentar la denuncia, puede formalizar su denuncia, sí, señor. La pregunta es, ¿el denunciante puede querellarse? No, señor, porque ese es un rol, es un papel, es una labor, es una función, es una potestad únicamente de la víctima. Entonces, el denunciante va a ser siempre denunciante. Puede ser parte del proceso, sí, como denunciante, sí, pero querellarse como tal no puede. Solamente es una facultad y es una actuación de la víctima. ¿Qué sé yo? Estoy caminando en la calle y veo de repente, ¿qué se llama? Encuentro un cadáver. Ya, denuncio ante la policía, hacen las averiguaciones, se instala, se lleva a cabo todas las pericias, muy bien. Me van a pedir mis datos, todo eso. Inclusive puedo presentar, no, justo había sido un vecino, ya. Puedo apersonarme, puedo seguir las instancias, pero hasta ahí nomás, en mi condición de denunciante. Y aquí, si me permiten un momentito, vamos a ver el artículo 70. (76) Víctima, dice, víctima, se considera víctima, uno, a las personas directamente ofendidas por el delito,
al cónyuge, al conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario en los delitos cuyos resultados sea la muerte del ofendido. 3, a las personas jurídicas en los delitos que les afecten. 4, a las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses. 5, al Estado a través de sus instituciones en los delitos que le afectaren. Entonces, el denunciante puede proseguir con la denuncia hasta cierta fase, pero querellarse ya no, porque eso es una actuación exclusiva de la víctima. Esa es la diferencia. Ahora, de que pueda pedir, pueda ir a consultar el cuaderno, todo, si está personado, puede, pues. Si está, y si él es el denunciante, puede. Pero como le digo, hasta la denuncia. De ahí que se llama a que se querelle y ya no va a poder. Hola. ¿Alguna pregunta más tal vez por alguien? No sé si si Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, porque pasa que voy al juzgado por un caso que tengo de mi hermano. Ya. He hecho la denuncia. Le han operado de la cabeza, ha sufrido acción y está siguiendo un caso por tentativa de homicidio. Y Pero cuando escúcheme, yo doctora, he hecho la denuncia, pare ahí. Pero doctora, de acuerdo a lo que yo he leído y de acuerdo a lo que usted me está diciendo, usted es familiar, o sea, si es hermano, dice directamente a los ofendidos. Entonces, acabo de leer ahí pues que la esposa, los parientes sanguíneos son víctimas. Entonces, como usted también puede considerarse como víctima y actuar como tal, no solamente denunciante, sino puede formalizar una querella en calidad de víctima. Ya, doctor, muchas gracias, porque cada que voy al juzgado no me quieren prestar el expediente, pero voy a tomar muy en cuenta como voy a presentar una querella. No, es que usted debería personarse y es más, en virtud a lo que dice el artículo 76, usted podría presentar hasta querella en nombre y representación de su hermano. Al menos peor todavía si son lesiones. Sí, doctor, él ha presentado ya su querella, tenía 45 días de impedimento y ha salido del hospital, todo, él ya presentó la querella, pero cuando yo voy al juzgado a querer prestarme el expediente, solo es usted denunciante, me dice, y no me quieren prestar, no sé cuál es el problema. Yo les he dicho, yo soy su hermana, tengo acceso al expediente porque soy parte afectada. Y todo el tiempo usted está ampare el artículo 76 del procedimiento. Se lo vuelvo a leer. Artículo 76. ¿Quiénes víctimas? Las personas directamente ofendidas. 2, el cónyuge conviviente o los parientes dentro del cuerpo de consanguinidad. Usted en un primer grado es su hermana. Segundo grado, perdón. Segundo grado. Gracias, doctor. El cuarto grado, inclusive puede ir hasta su primo y tiene que ser tratado como víctima porque está ahí en representación del, ¿qué se llama? Del hermano. Ahora, para que a usted no moleste, ¿está apersonado usted en el caso? Me ha apersonado, doctor, y el juez no me ha dado lugar. Me ha rechazado mi apersonamiento. ¿El juez? El juez. Es Perdón, extraño. ¿qué tipo se está siguiendo? Me dice, fuera de lugar, usted es solo parte denunciante, no al lugar, me dice. ¿Qué delito, sobre qué es el proceso? Es sobre tentativa de homicidio. Mi hermano es víctima. No, Pero ahora, como usted me está indicando, doctor, voy a presentar otro personamiento indicando con ese artículo, indicando que soy en representación de mi ¿qué es esto? Porque no, tal vez no está entendiendo o no ni molesta en saber que usted es la hermana, es la familiar. El artículo 76 la faculta para que pueda usted inscribir hasta querellarse.
Sí, muchas gracias, Póngase, doctor. Mañana mismo voy a pongamos que su presentar mi hermano nombre en el... Dios no quiere estar en coma y demás, él no puede defenderse. ¿Quién va a ir en representación? Tiene que irse usted. Sí, doctor. Pero muchas Y si no gracias, le doctor. presente una queja al Consejo de la Judicatura y hágalo saltar al juez. Está en su derecho. Sí, porque, doctor, hemos apelado, ha salido esta persona con cesación y todo, hemos pedido medidas y hemos apelado y no se ha tocado la sala cuarta. Y ahora el juez dice que por irregularidad de la apelación, todo, que todavía La puede sala que volvamos La Paz. a cero, de nuevo, indica así y me sorprende, doctor. Realmente no sé qué es lo que está pasando con este proceso. Pero muchas gracias, doctor. A mí Y también me llama la atención, porque primera vez que escucho que la familiar directa no pueda. sí, doctor, pero muchas gracias, doctor. Voy a hacer lo que usted me está indicando, doctor. Y Reclame usted, haga notar eso. Y si no, una queja al Consejo de la Judicatura y se acabó, porque muchas no gracias. pueden vetarle su derecho a la defensa, ¿no? Sí, es lo que Al voy a menos hacer. si su hermano está delito. Hágalo ya nomás. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A ustedes más poca paciencia. Bueno, mis queridos doctores, es amplio el tema, pero vamos a continuar. Les rogaría tengan un poquito de paciencia también, pero me he molestado, tal vez esta clase me extendí mucho al principio, pero es necesario tener un poco de base también para ver a dónde nos conlleva y qué cosas son los elementos que hacen que nos faculte la norma el derecho de poder apelar. ¿No es cierto? He dado una pauta de todo ello, explicando tal vez un poco paso a paso cómo es que nosotros realmente nos investimos de esa facultad, ¿no? La apelación para que también se nos reconozcan los derechos conforme determina la norma y no se vulnere, no sé, que como les decía al principio, no pueden ser jueces, pueden ser fiscales muy fiscales, pero no los hace sabiondos del derecho, ¿no? Entonces, ¿quién es que uno para reclamar sus derechos? No se olviden de eso, todos somos iguales ante la ley y merecemos respeto. Bueno, mis queridos colegas, nos vemos mañana a las 7:30, comenzaremos más tempranito, cosa de avanzar, terminar y entrar también mañana mismo dentro de lo que sería la apelación restringida, y para terminar y seguir con los recursos, inclusive hasta el día sábado, porque yo había explicado al licenciado Néstor de que el día jueves voy a pedir pesos, se los digo, porque es una unión importantísima, lo cual me va a impedir que pueda yo estar con ustedes compartiendo. Sin embargo, el día jueves lo vamos a compensar con el día sábado, cosa de que podamos concluir también, y es más, inclusive podamos tener un espacio más grande de debate, charlas, en cuanto tal vez algún proceso, alguna preocupación que ustedes tengan, porque finalmente estos cursos son para eso, doctores, es para que uno pueda absolver sus dudas y un poquito también tener luces sobre alguna cuestioncita que tal vez no le ha tocado ver, pero que a partir de que ya uno es el afectado, toma un poquito más de interés y bueno, le sirve también como experiencia para dar el consejo o pasar también el dato a un otro colega. Muy buenas noches entonces y espero que les sirva esto que hemos avanzado el día de hoy. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctor Iván. Muchas gracias. Buenas noches a todos los participantes. El día de mañana nos esperamos, por favor, en el mismo horario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Buenas noches, licenciado Néstor.